Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a la casa de su Padre. Esta es la casa de papá. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío santo. Mire, yo no sé, pero yo cuando llego a la casa o mi hijo llega a la casa, si la pastora estaba lejos con mi hijo y él va llegando a la casa, y yo me alegro cuando veo a mis hijos, no sé usted, pero yo sí me alegro. Ahora imagínese usted cuando Dios lo ve a usted entrar por esa puerta. Él se alegra. Esto es para el que cree que Dios se alegra. Para el que cree que Dios se alegra. Para el que cree. Bueno, mis amados hermanos, estamos ya listos para recibir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Deme un segundo. Deme un segundo. De Dios. Amén. Listo. Vamos a ir. Deme un segundo. Ok, vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 8. Amén. Vaya, por favor, a su Biblia, al libro de Juan 8. Dame un ratito. Juan 8:1. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan 8:1. Es una historia que usted conoce bastante, que estoy seguro que en esta noche le va a bendecir bastante en esta mañana. Bueno, la noche es el servicio profético que tenemos en línea. No se olvide conectarse. Amén. Listo. Juan 8:1 dice, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y Jesús, dice, se fue ¿a dónde? Al monte de los Olivos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida, que dicen ¿qué cosa? En adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Repita conmigo fuerte, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Dígale que está al lado suyo, vete y no peques más. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo por su palabra? Amén. Aleluya. Ahora,
Mire, aquí en esta palabra, el Señor, usted seguramente ya la ha leído y ya más o menos usted puede ir entendiendo qué es lo que Dios nos va a traer en este día. Pero hay algo que Dios me habló en la mañana, para esta mañana, y que me recordaba muchas cosas, de repente la vida de algunos, mi vida, y de cómo hoy en día muchas personas se encuentran y cómo muchas personas se sienten. Yo no sé si usted se siente todavía a veces un poco culpable, pero yo a veces me pasa eso. A mí a veces me pasa eso, que de repente viene como un momento, te visita la culpa, así, de un error que cometiste hace 10, 20, 30 años. A mí me pasa. Gloria a Dios si a usted no le pasa. Gloria a Dios. Pero a mí a veces me puede pasar, porque somos seres humanos. Y al que le pasa, gloria a Dios que le pasa, porque todavía demuestra que es ser humano y necesita seguir siendo perfeccionado por Dios. Y entonces Dios me daba esta palabra y me decía para la iglesia, recordarle que Dios te perdona. Está aquí. Recordarles a ustedes de parte del Señor que Dios nos perdona. Ahora, cuando empezaba al principio el Señor enseñando en la palabra, dice que Él estaba enseñando. Mire el enfoque de Jesús. Antes de entrar quiero hacer un paréntesis para enseñarle como le enseñé en la escuela del Espíritu Santo en el segundo módulo el año pasado. Y es que hoy en día se menosprecia mucho el ministerio evangelístico y el ministerio magistral. Hoy en día casi no se le presta mucha atención a eso. Pero cuando usted ve en la palabra, Jesús, donde iba, enseñaba. ¿Sí se da cuenta? Él siempre se sentaba a enseñar. Es decir, que el ministerio de maestro o el magistral es uno de los más fundamentales en la iglesia. ¿Está aquí? Sin ministerio magistral no existe iglesia. Porque la iglesia necesita siempre enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así. Y mire que a veces en las iglesias en general, cuando es el día del pastor, ¿verdad? Celebran al pastor como tal. Pero una de las cosas que el Señor me ha hablado, y el otro día le escribí a alguien, un pastor de otro lado, no es de acá de Ecuador, de otro lado, y el Señor me hacía ver eso. Mira, cuando son a veces los aniversarios, siempre sientan adelante a los pastores, ¿verdad? Pero a los evangelistas y los maestros, ya vaya al fondo refundido. No es que al fondo es un mal puesto, pero siempre se le da lugar al ministerio pastoral, profético y apostólico. Pero el ministerio evangelístico y pastoral usualmente no tienden a sentarlos adelante. ¿Sí se da cuenta, verdad? Usted sí se da cuenta. Y entonces, y el Señor me decía que una de las cosas que Dios nos llamó como iglesia es a restaurar ese ministerio, el evangelístico y el pastoral. Porque el profético apostólico, hermano, eso hay en todos lados. Pero casi hoy en día esos dos ministerios son los que menos se le presta atención en la iglesia. Son los que menos la gente quiere aprender. Usted se da cuenta en los servicios discipulados, usualmente en las iglesias la gente más falta, la gente prefiere ir un domingo que un discipulado. Y cuando nosotros vemos el diseño de Jesús, siempre era enseñar. Pero había dos maneras de enseñar. Como usted se da cuenta aquí en la palabra, Jesús enseñaba para levantar. Vuelvo a repetir, Jesús enseñaba para levantar. Los fariseos enseñaban para destruir. Entonces hay dos maneras de enseñar. Enseñar para corregir y levantar, y enseñar solo para destruir. Pero usted ve el diseño de Jesús, que cuando se le presentan a esta mujer, al mismo tiempo que querían que Él dé una respuesta, Él enseñó para corregirlo a ellos y al mismo tiempo para corregir a la mujer. Y al mismo tiempo, ¿para qué? Para levantar a esta mujer. Por eso el deseo de Jesús, cuando Él enseña algo, es para levantar tu vida. Está acá la iglesia. El deseo de Jesús, cuando cada vez que Él te enseña algo, en esa área, que cualquiera que sea que Él te está enseñando algo, Él te está diciendo, mira, te estoy enseñando esto para en esa área levantar tu vida. Está acá la iglesia. Por eso usted ve que Jesús, en ese momento, ellos vinieron con una enseñanza que no estaba mal, pero estaba distorsionada. ¿Sí se da cuenta? Porque ellos, ¿con qué fin la enseñaban? ¿Con qué fin querían cumplir la ley? ¿Con el fin de levantar o con el fin de destruir? Querían destruir ¿a quién? A Jesús y a la mujer. Mire que a ellos ni siquiera le importaba a la mujer. A ellos solamente le importaba que Jesús caiga. Está acá la iglesia. A ellos no le importaba si esa mujer vivía o no vivía. O sea, ellos solamente querían cumplir la ley al revés y al derecho. Entonces, así en el Señor hay muchas personas que lamentablemente empiezan a aprender la palabra y lo único que quieren es que se cumpla. Pero no lo hacen con una intención de repente
de levantar, simplemente que se cumpla. Tiene que cumplirse y tiene que cumplirse. Nosotros en el Señor tenemos que llevar a que la palabra se cumpla y también entender que cada persona decide. Cada persona decide si acepta la enseñanza o no acepta la enseñanza. Cada persona decide si vive lo que quiere vivir. Nuestro deber es seguir enseñando hasta que la persona decida levantarse. Porque cada persona decide si se va y no vuelve a pecar o si se va y sigue pecando. Está acá la iglesia. Por eso usted ve que el diseño de Jesús es totalmente diferente al diseño de los fariseos. Por ejemplo, cuando usted ve acá en la palabra, ellos dicen, y Moisés nos mandó en la ley a tales mujeres apedrearla. Entonces usted se da cuenta que el enfoque de ellos era destruir, no era levantar. Por eso cuando Jesús aparece en la vida de alguien, tiene que tener claro esto. Tenga claro esto, usted hermano que está aquí, hermana que está aquí. Todo lo que Jesús te enseñe va a ser para levantarte. Todo, absolutamente todo lo que Jesús te enseñe va a ser para levantarte. Sea salud, sea finanzas, sea matrimonio, sea hijos, sea el hogar, sea el servicio. Es para levantarte. Ahora, pero cuando vemos esta historia, nos damos cuenta que Jesús al principio no le presta atención a las personas, sino que se pone en el suelo a escribir. Yo no sé qué Jesús habrá escrito, pero una de las cosas que a mí el Señor me enseñó en esta historia, para hoy día, para ustedes, ¿en dónde escribió Moisés la ley? En las tablas. Amén. Y Jehová dijo, escribiré mi ley en vuestros corazones. Ahora, la palabra dice que nosotros venimos del polvo de la... ¿Y dónde Jesús estaba escribiendo? En la tierra. Entonces, ellos estaban queriendo manifestar y escribir la ley con su intención. Pero Jesús, cuando estaba escribiendo, el Señor me decía, yo en ese momento estaba escribiendo en el corazón de la gente que verdaderamente quiera recibir la manera que yo enseño, me dijo el Señor. ¿Por qué? Cuando Jesús aparece, vino a enseñar conforme el reino de Dios, no conforme los fariseos. Por eso, cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra, el Señor me decía que proféticamente Él estaba escribiendo sobre aquellas personas que iban a permitir que Dios escriba su ley en sus corazones a la manera que Él enseñaba. Por eso no es lo mismo permitir una enseñanza de alguien que quiere destruirte a permitir una enseñanza de alguien que quiere levantarte. Está acá la iglesia. Es muy diferente. Por eso yo tengo que entender quién es el que me está enseñando y a quién yo estoy escuchando. Yo tengo que tener claro, porque cada vez que Jesús venga a mi vida con una enseñanza, tenga presente, mi hermano, siempre su fin será levantar tu vida. Todo el tiempo. Jamás Dios va a querer tu caída. El que desea tu caída se llama Satanás. El que desea tu caída se llama diablo. El que desea tu caída muchas veces se llama el hombre. El que desea tu caída muchas veces es vecino, vecina. Y a veces hasta hermano en Cristo y hermana en Cristo. A veces es así. Pero el deseo de Dios jamás va a ser que tú te caigas. El deseo de Dios siempre va a ser que te levantes. Ahora, ¿esto cómo ocurre, pastor? Cuando aceptamos su enseñanza. Cuando aceptamos lo que Él nos quiere enseñar. Cuando recibimos la enseñanza con humildad. ¿Cómo era? Como dijimos en el retiro, ¿se acuerda? ¿Cómo es? Con mansedumbre. ¿Cómo es? Recibir la palabra con mansedumbre, creo que era. Entonces, cuando recibimos la enseñanza con mansedumbre, sin intentar hacer resistencia, entonces Él levanta. Cuando hay más resistencia a recibir la enseñanza, es difícil que nos levantemos. Se hace más duro, se hace más difícil. Por eso, mire, si se da cuenta, preste mucha atención a esto. Los fariseos tenían entendido la ley. Amén o no amén. Sí está acá, ¿verdad? Tenían entendido la ley. Pero ellos querían enseñarla a su manera. Entonces ahí hay un problema. Ellos tenían una percepción y Jesús tenía la percepción del reino de Dios. Entonces cada vez que yo me encuentre con la palabra, tengo que decirle, Señor, revélame tu reino en la palabra. Señor, revélame el reino aquí. Porque el sistema del reino es muy diferente al que nosotros podamos tener una percepción de lo que está aquí escrito. ¿Está acá? Porque si fuera de nosotros solamente ser así, literal con la palabra, entonces deberíamos cortarnos la mano, pues hermano, y sacarnos el ojo. ¿Está acá? Porque la palabra dice que si tu mano te hace ocasión de caer, córtatela. Mejor es que entres al cielo sin una mano
que con tu cuerpo entero sea quemado en el infierno. ¿Sí está acá? Entonces así también hay gente que dice de repente, no, es que la mujer sí puede enseñar, pero hay otros que dicen, no, que la mujer no puede enseñar. Entonces sí se da cuenta que muchas veces la gente enseña fuera de la percepción del reino de Dios. Y la percepción del reino de Dios va a ser siempre levantar tu vida en todas las áreas cuando tú recibes la enseñanza con mansedumbre. Entonces el problema de los fariseos es que estaban tan llenos de información que una persona que está tan llena de información a veces se le va la humildad y se le va el amor de Dios, se le va la misericordia. Entonces hay gente que solamente quiere que se cumpla la ley. Y escúcheme lo que le voy a enseñar, que es una de las cosas que Dios me hablaba por hoy día. ¿Cuántas veces hay personas que a ti te han condenado? Dígame, amén, si está acá. Perfecto. No es lo mismo, quiero enseñarle, juzgar y condenar. En juzgar en la Biblia tiene dos connotaciones. Una, condenar, y otra, a diferenciar lo bueno de lo malo. Repito, cuando usted va en la Biblia, juzgar tiene que ver con dos connotaciones. Una es condenar y la otra es diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, según el texto, usted tiene que entender. Por eso Jesús dijo, yo no vine a juzgar el mundo, sino a salvarlo. En esa connotación es, no vino a condenarlo. Pero en cambio la palabra dice que el espiritual no es juzgado de nadie, sino que Él juzga todas las cosas. Entonces no es que el espiritual condena, ¿sí me está entendiendo? Sino que en ese versículo dice, el espiritual diferencia lo bueno de lo malo. Por eso, cuando usted es enseñado conforme el reino, usted no va a tomar un versículo a su manera. ¿Sí está acá la iglesia? Por eso, qué importante es dejarnos enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es aprender y dejarnos enseñar. Entonces, cuando ellos dicen, la mujer tiene que ser apedreada, tiene que morir, ellos estaban determinando una sola cosa. Entonces Jesús viene y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y mire lo que el Espíritu Santo me decía. Hay muchas personas que dicen esto. Sí, nadie me juzga. En el término condenar, ¿no? Ya aprendí hoy día. ¿Cuántos aprendió hoy día que juzgar tiene dos connotaciones? Muy bien. Hay gente que usa el término juzgar para condenar, y está bien, porque eso es una parte de los significados de juzgar en el original. Entonces hay gente que dice, no, si nadie juzga, nadie me puede juzgar, solo Dios. Entonces, pero ellos son campeones juzgando a otros. Hay gente que dice, yo no juzgo a nadie, pero son campeones juzgando. Está acá la iglesia, dígame si está aquí. Y seguro todos los que hemos estado aquí algún día hemos sido uno de esos. Amén o no amén. Porque nosotros también hemos sido así. No, yo no juzgo a nadie, solo Dios. Pero el hermano y la hermana es esto y lo otro. Y le vas lanzando. Dígame si está aquí. Amén o no amén. Entonces, si se da cuenta que nosotros indirectamente somos esos fariseos muchas, pero muchas veces. Amén o no amén. Entonces a veces nosotros nos engañamos y decimos, wow, Jesús, tremendo. Yo tampoco juzgo a nadie. Yo no hubiera juzgado a esa mujer. Pero seguramente cuando no entendemos la enseñanza, la manera del reino, entonces nos cuesta entender. Está aquí en la iglesia. Nos cuesta. Por eso qué importante es dejarnos enseñar a la manera del reino. Escúcheme, a través del tiempo, desde que recibí a Cristo en el Señor, me ha tocado muchas veces conversar con personas, tanto que me han escuchado a mí mis situaciones o personas que yo les he escuchado sus situaciones. Y siempre veo este patrón que es la ofensa del corazón. Las personas tendemos a sentirnos ofendidos. Y cuando nos sentimos ofendidos, automáticamente emitimos en nuestro corazón, quizás no con nuestra boca, emitimos mira, yo no te juzgo, pero en el fondo del corazón sí lo hacemos. Juzgar para condenar. Está acá la iglesia. Mire, es muy fácil darse cuenta. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado? Vuelvo a preguntar a la iglesia Casa de Luz. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado? Muy bien, perfecto. Creo que miles de veces nos hemos equivocado. ¿Cuántos se han equivocado miles de veces? Cientos de miles, 1.000.000 de veces. Yo creo que es sin parar, hermano. Es así. Porque esta mente de aquí,
peca 300 veces por hora, creo. Y vaya sumando. No sé qué edad usted tenga, pero vaya sumando. Entonces, a veces tú pudiste haber fallado. Y cuando tú fallaste, ¿cuántas veces esa persona, por tu falla, se alejó de ti? ¿Amén o no amén? Perfecto. ¿Y cuántas veces cuando otros te fallaron a ti, tú te alejaste de esa gente? Entonces, cuando nosotros hacemos daño, nosotros nos sentimos que nos están juzgando. Cuando nosotros fallamos, repito, cuando nosotros fallamos, sentimos que la gente nos juzga cuando fallamos. Y nosotros vamos delante de Dios: Señor, solamente tú eres el único que no me puedes juzgar. ¿Cuántos han hecho eso? Cuando ustedes han fallado y ustedes sienten que otros lo acusan, cuando sienten. Pero qué diferente es cuando a usted le fallan y usted toma la otra posición y usted juzga. ¿Sí se da cuenta? Esta historia, somos excelentes para decir Dios no juzga a nadie, pero más bien yo tengo que darme cuenta en esta historia si yo he sido Jesús o he sido el fariseo que quería tirar la piedra. ¿Está acá la iglesia? Porque la gente cuando lee esta historia se queda solamente en el wow, Jesús no juzga a nadie. Pero yo tengo que ver si yo he sido ese fariseo que algún día tiré la piedra. Hoy ya Dios te está diciendo, Él te perdona, Él te hace libre de la culpa. Pero recuerda también las veces que tú tiraste la piedra, no para que te sientas mal, sino para que no lo vuelvas a hacer. ¿Está acá la iglesia? ¿Sí está acá la iglesia? Entonces, a mí me ha pasado que de repente muchas personas a lo largo de mi vida, desde que nací hasta ahora, seguramente usted también, que cuando yo cometí una falla, ellos se alejaban. Pero cuando ellos cometían sus fallas hacia mí, yo tenía que aguantármelo. ¿Está acá la iglesia? Dígame si está aquí. Y aún como pastor me ha tocado. Uy, hermano. Donde hay gente que comete sus fallas hacia uno y uno tiene que aguantarse. Y cuando uno comete una falla, según la percepción, porque esa es otra, según la percepción de la oveja sí tiene derecho hasta luego. ¿Está acá la iglesia? Sí está aquí, ¿verdad? Entonces la gente quiere que todos sean como Jesús, pero ellos no quieren ser como Jesús. Todos queremos que el resto sea como Jesús con nosotros, pero nosotros no queremos ser como Jesús con el resto. Y ese es el problema. Está acá la iglesia, dígame si está aquí. Todos queremos que nadie nos juzgue, pero no todos están dispuestos también a no juzgar. Está acá la iglesia, dígame si está aquí. Entonces la gente fácil se le olvida. Fácil se le olvida. ¿Por qué? Porque el ser humano carga esto, escúchame. El ser humano carga dentro de su corazón un sentido de justicia. Repito, el ser humano dentro de su corazón carga un sentido de justicia que todo el tiempo desea, escuche, todo el tiempo desea estar bien y que le hagan un bien. Y que si le hacen un mal, siempre quiere sacar ese sentido de justicia. ¿Cuántos le ha pasado? Esto es injusto y enseguida usted quiere hacer justicia. Quizás no vengándose, pero reclama lo que es justo. Pero cuando nos damos cuenta, conforme a la palabra, nos vamos a dar cuenta la realidad de las cosas. Cómo Dios realmente ve las cosas. Cómo Dios realmente muestra las cosas en el reino. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Mi reino viene de los cielos. Por eso el sistema del reino es totalmente diferente. ¿Está acá la iglesia? Es totalmente diferente. Por ejemplo, hay gente que en cuanto se siente mal con algo que alguien le ha hecho, hermano, no para de hablar los mismos años. No para, es impresionante. Y publica en el Facebook, y publica en el WhatsApp. No para, es increíble, no para. Y dice, yo no juzgo a nadie. Papá, lo publica. No, sigue con lo mismo. Sigue con el fariseo metido allá adentro. Dígame si está acá la iglesia, por favor. Sigue con el fariseo metido ahí adentro. Está metido, está arraigado, hermano. Está el indio metido ahí adentro. Está aquí la iglesia.
Entonces hay gente que todo el tiempo está así, todo el tiempo está así. Por ejemplo, escúcheme bien, cuando hay personas que de repente hay una situación en el hogar. ¿Cuántos han tenido situaciones en el hogar? No, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos han tenido situaciones en el hogar? Espérenme un ratito. Ya. ¿Cuántos han tenido situaciones en el hogar? Ahora, cuando usted ha tenido situaciones en el hogar y usted está viviendo una difícil en su hogar, ¿cuántas veces usted le ha dado ganas de sacar el pasado a la luz? A nadie aquí. Todos son santos, Dios mío. Gloria a Dios. ¿Cuántos le han dado ganas de sacar a la luz otra vez el pasado en su situación presente? ¿Sabe por qué pasa eso? Simple. Estás enfermo todavía. Estás enferma. Eso es todo. Y necesitas sanarte. Pero ¿cómo te empiezas a sanar? Primero entender este principio que Jesús enseñó. Jesús dice ahí que Él no condena, pero hay algo que Jesús quiere que tú entiendas. Que así como Él te perdonó a ti, también Él perdona al que te hace daño. Entonces cuando no se revela esto, escúcheme, cuando no se revela esto al 100% todo el tiempo, queremos sacar el indígena que está dentro. ¿Está acá la iglesia? Amén o no amén. Dígame si está aquí. Cuando no se revela, no es que tengo nada en contra, hermano, sino que usted sabe al que me refiero. Todo el tiempo queremos, porque no se te ha revelado todavía. No se ha revelado. Y hermano, déjeme decirle que ese de ahí se va a revelar hasta que partas de la tierra. Esa de ahí, esa de ahí, esa de ahí. Esa de ahí va a estar latente todo el tiempo, Dios enseñándote que perdones a otros así como Él te perdonó a ti. Todo el tiempo hasta que te mueras. Te lo digo de una vez, hasta que te mueras. Hasta que te mueras. ¿Sabes por qué? Porque esa es el área, la principal por la cual Jesús vino a esta tierra, a ponerse a cuentas. Que la gente se ponga a cuentas. Entonces no todo el mundo está dispuesto a ponerse a cuentas. No todo el mundo está dispuesto a soltar. Y es el mismo verbo que la gente usa todo el tiempo. Lamentablemente. Es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. Y pasas años viviendo el mismo verbo. Es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. No, cuando tú recibes la enseñanza con humildad, entonces tu verbo va a cambiar. Él me perdonó a mí. Y también perdonó a la persona que me hizo daño. ¿Está acá la iglesia? Oye, y lo que Dios me decía hoy día era tremendo, como le decía hace un momento. Hay gente que sí es buena para que cuando tú le falles se aleja. Pero cuando ellos fallan uno tiene que esperar, aguantarse. Está acá la iglesia. Y eso es Cristo. El que se aleja, fariseo. El que se queda, Cristo. ¿Sí entendió, verdad? Ahora, obviamente cuando es algo tolerable, pues no. Cuando ya es algo que se va fuera de los ámbitos de la palabra, eso es otra cosa. Ahora, usted tiene que ver según cómo está su corazón. Porque muchas veces nos engañamos y decimos, no, yo no tengo nada, pero tienes un poco de cosas. Estás guardadísimo un montón de cosas desde el día 1, desde el día 2, desde el día 3. Tienes guardado muchas cosas y conceptos fuera del reino. Ese es el problema, que nosotros tenemos conceptos fuera del reino. Y los conceptos que están fuera del reino te hacen entrar en críticas que están fuera de la palabra, fuera de la revelación. Repito, revelación. Y voy terminando con esto. Cuando Jesús, el Señor me decía, cuando Jesús estaba escribiendo conforme las cosas del reino, conforme a lo que Él sabía, no conforme a lo que los fariseos sabían. Entonces, cuando una persona habla, enseña y vive conforme a las cosas del reino, siempre va a ser una persona diferente. Y no le estoy hablando de diferente conforme al mundo, sino diferente conforme a los principios del reino. Porque una cosa es ser un cristiano común y corriente y otra cosa es ser un cristiano diferente conforme a los principios del reino. Por eso usted ve a Jesús, que Jesús donde iba, Él no con todo el mundo se ponía de acuerdo. Él se ponía de acuerdo con ciertas personas. Entonces, el que ve eso puede decir, pero ¿cómo es eso? Si Jesús incluye a todos y no juzga a nadie. No, es que no todos están de acuerdo con Jesús. ¿Me está entendiendo? En una iglesia, en una congregación X,
Jesús puede estar hablando y Jesús puede estar ahí, pero no todos están de acuerdo con lo que Jesús está hablando. ¿Está aquí en la iglesia? Entonces imagínense cómo Jesús puede hacer algo con alguien de una congregación X, cualquiera que sea, si no está de acuerdo con lo que Jesús está hablando. ¿Sí me entendió? Por eso usted ve que Jesús no compaginaba siempre con los fariseos. Él compaginaba con esa gente que quería desaprender para aprender. Con eso Jesús trataba. Con eso Jesús le enseñaba. Pero lo que estaban todo el tiempo, por ejemplo, ¿cómo se llama el joven rico? El joven rico, él no quería desaprender para aprender. Y no se trataba del dinero, simplemente que él tenía una estructura en su mente, la cual no quería derribarla. Por eso en el reino es diferente a como en el mundo tú y yo veníamos pensando. Es totalmente diferente. Por eso Jesús no es que te juzga en el tema de condenar, pero sí obviamente lo que Él te va a enseñar, Él espera que estés de acuerdo. ¿Sí está acá la iglesia? Pero si no estás de acuerdo, entonces ¿cómo Él puede levantarte si no estás de acuerdo? Por eso se da cuenta la diferencia de los fariseos de esta mujer. Y se cree que esta mujer era la mujer del alabastro. ¿Sí se da cuenta? Ella estuvo de acuerdo con lo que Jesús le decía. Los fariseos no estuvieron de acuerdo. Por eso hay gente que se va a quedar, no porque están destinados, sino porque no quieren estar de acuerdo con lo que Jesús enseña. No quieren, se van a quedar como están, es lo que me refiero. Podrán salvarse, sí, pero quedarse como están es diferente. No todo el mundo, escúcheme, no todo el mundo en esta tierra va a levantarse. Pastor, ¿por qué? Porque lamentablemente no todo el mundo quiere aceptar lo que Jesús enseña, conforme al reino. Ese es el pequeño y gran detalle. Como lo dije el día miércoles pasado, creo que fue este miércoles. Hay unos que querrán ser Simón y otros que querrán ser María. María aceptaba las enseñanzas de Jesús. Las aceptaba. No solo las oía, las aceptaba. Si está acá la iglesia, las aceptaba. ¿Por qué? Porque esta misma mujer de la que estamos leyendo es la del miércoles. Esta misma mujer es la que sabía que le fue perdonado mucho. Entonces el que sabe que le ha sido perdonado mucho recibe la enseñanza de Jesús con mansedumbre y está dispuesto a darlo todo por Jesús. Entonces, qué difícil es cuando hay una persona que tiene su corazón tan dañado, pero tan dañado, tan resistente, tan soberbio, tan orgulloso, tan amargado y amargada por tantas cosas, que le cuesta recibir la enseñanza de Jesús. Está acá la iglesia. Por eso yo le he enseñado esto muchas veces. Hay muchas personas que pueden decir: yo quiero hacer, yo quiero servir, yo quiero estar, pero cuando ya están, cuando las papas queman, entonces ahí se ve realmente cómo estaba el corazón. Ahí se ve. Ahí se ve si realmente el corazón quería. Y es verdad que el corazón necesita ser moldeado, pero en eso que está siendo moldeado tú tienes que ver, pues, a ver, si estás aceptando o no estás aceptando lo que Dios te está enseñando. Porque todos los discípulos tenían errores, todos los discípulos necesitaban formación, pero de los 12 solo uno no quiso aceptar la enseñanza. Y si se da cuenta el destino, se quedó estancado para siempre. Si se da cuenta que Dios quiere llamar a todos, pero no todos están dispuestos a aceptar la enseñanza de Jesús. Y que Dios nos perdona, porque usted se da cuenta que Jesús quiso levantarlo a Judas. Por supuesto, Dios quiso levantarlo a Judas. Cuando Judas se acerca: ¿a qué has venido, amigo? Amigo es: quiero perdonarte. Estuvo dispuesto hasta el último, pero no todos estaban dispuestos a aceptar las enseñanzas de Jesús. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Por eso, ¿cuál era el problema de Judas? Todo el tiempo que estaba cerca de Jesús, maquinaba en contra de quien le enseñaba, Jesús. Dice la palabra que cuando la mujer de alabastro dio el perfume, en el libro de Juan, como leímos la semana pasada, el miércoles pasado, dice que él decía: este perfume debe haberse vendido y dado a los pobres. Todo el tiempo criticaba lo que Jesús enseñaba, la gente hacía para Jesús. Y esa gente es la que se estanca. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, Jesús hasta el último quiso perdonarlo, pero se siguió estancado Judas. Porque su manera de pensar, como no la cambió, prefirió quedarse como estaba, aunque Jesús quería levantarlo. Entonces, hermano que estás aquí, Dios quiere levantarte, pero tienes que estar dispuesto a aceptar las enseñanzas de Jesús. Él te perdona. Hoy ya te lo he demostrado con el versículo de una manera tan práctica. Él te perdona. Él te perdona. Él está dispuesto a perdonarte. Si la perdona a esa mujer, también te puede perdonar a ti. Pero tienes que estar dispuesto a aceptar las enseñanzas de Jesús.
Ese silencio me gusta. Tienes que estar dispuesto a aceptar las enseñanzas de Jesús. Que Él no te va a condenar, Él no te va a condenar. Pero hay una gran diferencia entre el que Dios perdona y Dios libera de la culpa. Aquel que acepta las enseñanzas. Hermano, hermana que estás aquí, pedir perdón, cualquiera puede pedir perdón. Y a cualquiera Dios lo puede perdonar. Cualquiera. Pero terminar esta vida aceptando las enseñanzas de Jesús, no cualquiera. Venir a la iglesia, cualquiera. Que reciba a Jesús, cualquiera. La Biblia dice que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, cualquiera. Porque Dios vino a morir por todos. Cualquiera puede recibir la salvación. Pero no todos están dispuestos a recibir la enseñanza de Jesús. Y esa era la palabra de hoy día. La enseñanza, el perdón llega. Pero después del perdón yo tengo que recibir la enseñanza de Jesús para que Dios me levante. Por eso usted ve que esta misma mujer que se iba a morir, cuando aceptó lo que Jesús le enseñó, ella misma después, Jesús dio testimonio y dijo: de esta misma mujer se va a hablar donde sea que se predique el evangelio en la tierra. ¿Sí se está? Aquel que acepta la enseñanza. No se trata del perdón. Vuelvo a decirlo, iglesia, no se trata del perdón. Dios te perdona. Aquí y en la China, Él te perdona. Pero eso para Dios no es tan importante. Para Dios más importante es que después del perdón aceptes la enseñanza. Entonces así es que Dios te levanta. Por eso hay mucha gente que falla. Señor, te pido perdón. Y Jesús viene, como es buen padre, te perdono. Señor, límpiame. Como Jesús es bueno, te limpio. Señor, lávame. Como Jesús es bueno, te lavo. Pero, ¿y después? Dígame si está acá la iglesia. Si se da cuenta, de eso se trata. Para Jesús no es un problema. Oye, hermana María, te perdono. No es un problema. Gina, te perdono. Jenny, te perdono. No es un problema para Jesús perdonar. El problema es que la gente después del perdón sigue sin aceptar la enseñanza. Y sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo. Sigue en lo mismo. ¿Por qué? Simple. Hay un motivo. Porque ellos o ellas quieren vivir el evangelio no solamente a su manera, sino vivir el evangelio conforme sus tradiciones. Porque los fariseos tenían tradiciones. Por eso nuestras tradiciones resisten lo que Jesús hace. Nuestras tradiciones, oiga, nuestras tradiciones nos decían: me la hace, me la paga. Esa es la tradición. Amén o no amén. Esa es la tradición. Entonces, cuando tú ya llegas al reino, el reino te dice: aguántatela. Entonces tu tradición te dice: no, me voy de este matrimonio, me voy de esta vida, me voy de tal cosa, me alejo de tal cosa, corro, huyo, etcétera. Congregación, lo que sea. ¿Sí me está entendiendo? Ese es el detalle. Entonces la gente vive con tradición, mas no conforme al reino. Y ahí está el problema. Y entonces cuando de repente la gente toma las decisiones equivocadas, van delante de Jesús. Y obviamente, ¿usted qué cree? Jesús, aquel que se acerca a Él, Él no le echará fuera. Pero Jesucristo, ya está bien, no te echo fuera. ¿Me vas a oír o no me vas a oír? Entonces, hoy día, mi hermano, tenemos que escudriñarnos. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón? Amén. Él te está diciendo hoy día que Él no te culpa de nada, sino que te dejes enseñar por Jesús. Él no te va a condenar nunca. Oiga, tú vas a estar en el último minuto de tu vida y Él te va a perdonar. Créeme que lo va a hacer. Créeme que lo va a hacer. Pero el tema es si toda tu vida aceptaste las enseñanzas de Jesús. Está acá la iglesia. Por eso usted ve que cuando Jesús se acercó a Pedro, después que Pedro, ¿cuántas veces lo había negado? 3 veces. Jesús se acercó a Pedro. ¿Y qué hizo Jesús con Pedro? A ver, Pedro, fallaste, perfecto. Ahora, dime, ¿qué vas a hacer, Pedrito? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí se da cuenta? Escúcheme. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Ya te equivocaste, ok, ¿qué más vas a hacer? Entonces, el problema nuestro no es que Dios no nos pueda perdonar. El problema nuestro muchas veces es que no aceptamos la enseñanza de Jesús. ¿Está acá?
Hoy día Dios le está diciendo a la iglesia Casa de Luz que aceptemos las enseñanzas de Jesús. Aceptemos la enseñanza de Jesús. Lo que Dios te enseña en esta casa, lo que Dios te enseña en esta iglesia, lo que tú aprendes en la palabra. Aceptemos las enseñanzas de nuestro Señor. Porque el deseo de Dios siempre va a ser que te levantes. Ahora, mire usted la palabra. Toda esa gente que aceptó la enseñanza de Jesús, se levantó, se levantaron. Mire lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo, antes de que sea el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Le dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús contesta a través de la luz: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, y Jesús ahí le empieza a hablar y le dice: anda donde Ananías. ¿Sí se da cuenta? Jesús enseguida, es tremendo esto, enseguida le dio instrucción, enseguida le empezó a enseñar, enseguida. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí me está entendiendo? Apenas se convirtió Saulo, enseguida le empezó a enseñar. Para Jesús no es un problema perdonarte, iglesia. Te lo vuelvo a recordar las veces que sea necesario. El detalle es que te dejes enseñar. Entonces, cuando no nos dejamos enseñar, pasa esto. Escuche. Gracias, Señor. Cuando no nos dejamos enseñar, pasa esto. Vienes al siguiente culto, vienes a la enseñanza, a la consejería, y el pastor de X iglesia vuelve a hablar del mismo tema. Me está juzgando. ¿Sí entendió? Porque es que no se trata de que te está juzgando, es que no te dejas enseñar. Dígame si está aquí en la iglesia. Eso es todo. Entonces la gente no comprende. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de justicia nos hace ser así. Y esa es la parte que tenemos que ser enseñados. A todos nos pasa, mi hermano, a mí también me ha pasado. Pero tengo que tener claro, no, Él me está enseñando. ¿Por qué usted cree que Jesús vino donde Pedro y le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas? Oiga, Pedro no le dijo, Jesús no le dijo nada más, 3 veces le dijo lo mismo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Por 3ª vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Ahora sí, yo no sé nada, tú sabes, enséñame. Ya no voy a hacer más resistencia. Enséñame tú. Está acá. Y ese es el problema. Por eso son los suelazos. Pedro estaba con Cristo, Jesús le estaba enseñando, pero seguía haciendo las cosas a su manera. Hasta que se pegó los 3 suelazos y lloró amargamente. Y eso es lo que Dios quiere evitarte, que llores amargamente, como Pedro lo tuvo que vivir. Porque ya cuando lloramos amargamente, ahora sí, Señor, enséñame como tú quieres. Y Dios te perdona. Él te va a perdonar, mi hermano, 45,000 veces, 70 veces 7, él mismo lo dijo. Pero cuando te sientes, cuando estés así, ahora sí, ya déjate enseñar. Ya no importa, Señor, ya como tú quieras que lo haga, lo voy a hacer. Como tú digas, lo voy a hacer. Me voy a amarrar esta carne, la voy a amarrar a un poste, no sé, y voy a hacer lo que tú quieres, que tú me estás diciendo que haga. Dígame si está aquí en la iglesia. Entonces eso pasa muchas veces con nosotros. Pastor, ¿y eso va a ser de la noche a la mañana? No, pero sí va a depender bastante de cuánto tú tengas la verdadera disposición de corazón a obedecer a Jesús. Eso es lo único que Dios quiere, mi hermano, que estás aquí. Que te vas a caer, te vas a caer. Que te vas a dar un tropezón, te vas a dar un tropezón. Cancelo eso en el nombre de Jesús. ¿Te has caído alguna vez? No puedes cancelar lo que sabes que está en tu carne. Está acá. Dígame si está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si te vas a tropezar, te vas a tropezar, te vas a caer. Sí, yo también, a mí también me ha pasado. Pero si ya me caí 1, 2, 3, no, pues ya tengo que dejarme enseñar por Jesús. Donde Jesús iba, se sentaba y enseñaba. Donde Jesús iba, se sentaba y enseñaba. Está acá la iglesia. Por eso, si tú estás viviendo algo y Jesús ya te enseñó y tú reincides o yo reincido, entonces eso ya no tiene nada que ver con que Él no te pueda perdonar. Le podrás pedir perdón, Él te va a perdonar, sino con que tú aceptes la enseñanza con humildad y mansedumbre. Y humildad, ¿cuál era la verdadera humildad? Obedecerle de todo corazón. Si está acá la iglesia. Ahora,
¿Cómo logró esto? Voy terminando. ¿Cómo logró esto esta mujer? Perfecto. ¿Cómo lo logró? Impresionante. Ella entendió que el único que podía salvarlo de esa condición era Jesús. Ella entendió que el único que la podía ayudar a levantar su vida era Jesús. Por eso, escúcheme, cuando nosotros entendemos que Jesús es el único que nos puede levantar, cuando nosotros entendemos que Jesús es el único que nos puede liberar, vamos a estar prestos a las enseñanzas de nuestro Señor. Vamos a estar prestos. Mire, cuando usted esté pasando una situación difícil, Jesús, ¿qué me quieres enseñar? Cristo, ¿qué es lo que me quieres manifestar? Cristo, ¿qué es lo que me quieres demostrar? Cristo, ¿qué es lo que me quieres liberar en esta hora de lo que está dentro mío? Ahora, el tema es este. Él ya te lo dijo 1, 2, 3 veces y te lo va a seguir repitiendo. Pero si seguimos reincidiendo, hay una razón importante ahí. Es como la de los fariseos. Queremos creer a Jesús. Queremos creer en Jesús como los fariseos, ya no como María. Todo aquel que resiste la enseñanza de Jesús, pasando años, es porque te carga algo de fariseo adentro. Dígame si está acá la iglesia. Voy a volver a decirlo, escuchen bien lo que le voy a decir. Todo aquel que resiste la enseñanza de Jesús, pasando años, ya mucho, pero mucho tiempo, es porque carga algo de fariseo adentro. Y los fariseos se llama un espíritu de religión. El espíritu de religión no es el que dice, ay, te acuso y te condeno. No, el espíritu de religión lo tiene todo aquel que han pasado años y resiste lo que Jesús le quiere enseñar. Ese también tiene un espíritu de religión. ¿Está acá la iglesia? ¿Sí está aquí? Espíritu de religión, mucho tiempo se ha enseñado. Es el que acusa, es el que condena, es el que... No. Espíritu de religión es el que resiste lo que Jesús quiere enseñar. Cuando ya pasan años. Entonces, iglesia, hoy día Dios te está dando una clave fundamental. Hagámonos libres de ese espíritu de religión que impide recibir las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo esto y usted dice, pastor, yo no tengo eso. Ahí está. ¿Sí ve? Yo estoy hablando esto de parte del Espíritu Santo. Y cuando yo llegue a mi casa, Señor, hazme libre. Porque a mí Jesús también me sigue enseñando. Está acá la iglesia. Ahora me sigue enseñando a mí. Y si me sigue enseñando a mí, a todos nos va a enseñar. Entonces, hay una gran diferencia cuando alguien se empieza a dejar enseñar. Vaya al versículo 10, por favor. Ahí mismo. Todavía no ha terminado el culto, no cierre su Biblia. Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Qué hizo Jesús? Enderezándose. Jesús, que dice que estaba agachado. Jesús se puso al mismo nivel de quién. ¿Al nivel de quién se puso? Puso al mismo nivel de la... Perfecto. Muy bien. Ahora, una vez Jesús se puso al mismo nivel y entendió lo que esta mujer le estaba pasando, se compadeció de esta mujer. Mire, apenas se compadece Jesús, mire lo que le declara Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. 11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Enseguida Jesús, ¡tras! ¿Se da cuenta? Le pone un límite. ¿La perdonó o no la perdonó? ¿Fue libre o no fue libre? Pero enseguida que Jesús le dijo, a ver, no puedes pasar esta línea. ¿Sí se da cuenta? Como Jesús enseguida le enseñó, así ya no, mujer. Ya no busques otros hombres. Ya no hagas lo mismo. ¿Sí se da cuenta? Qué tremendo es el Señor. Enseguida Dios busca. ¿Sabe por qué Dios siempre nos quiere enseñar algo? Para ponernos freno. Para ponerte freno. Porque sabe Dios que este cuerpo es débil. Este cuerpo es frágil. Y es muy voluble el hombre para caer en pecado rápidamente. Pero depende del hombre si acepta la enseñanza y la aplica. Depende del hombre aceptar la enseñanza y sí que la aplica. Entonces,
Algunos de ustedes que están aquí, no sé cómo está su vida, desde hace cuánto usted viene pasando lo mismo, pero si usted viene pasando lo mismo, no es porque Dios no le ha perdonado, seguramente, ya te perdonó. Pero si has venido pasando lo mismo, es porque hay una área en la cual no has permitido que Jesús te enseñe. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si en esa área no has permitido que Jesús te enseñe, vamos de nuevo. Permite que Jesús te enseñe. Está acá la iglesia. Iglesia, casa de luz, Dios ya te perdonó. Mañana vas a pecar. Mañana tú vas a ir delante de Él y le vas a decir, Señor, perdona. Y Él te perdona. Y después, está acá la iglesia. ¿Cuántos entendieron el misterio hoy día? Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar y a adorar. Gracias, Jesús. Remasitaramaquia este